Buenos días, jóvenes. El día de hoy vamos a continuar con las ecuaciones elípticas y vamos a ver el método de la función de Green para solucionarlo. Ya hemos visto el método de la función de Green en forma general. Ahora vamos a verlo en forma específica para este tipo de problemas. Entonces, para eso nosotros vamos a ver el siguiente problema de contorno. ¿Está bien? ¿Qué problema de contorno es? Vamos a tener un LU, donde este L es un operador diferencial, como que hemos visto en la clase anterior, igual a F. Esto definido en una región omega. Y vamos a ver las condiciones de contorno que van a ser de la siguiente forma. Alfa 1U más alfa 2 derivada de U con respecto a n igual a g. Esto en la frontera. Bien, jóvenes, nosotros tenemos este problema de contorno. Aquí nosotros vamos a considerar de que esta u de x es una función continua. Está bien, es una continua con sus primeras derivadas. En la región cerrada. Omega, y su rayita arriba significa que está cerrado, es decir, que incluye a su frontera. Y esto es un subespacio de un R a la N. ¿Está claro? Está limitada, esta región está limitada por la superficie. Jóvenes, aquí yo digo superficie, está claro, pero tengan en cuenta que si es que la región es un plano, la superficie o el contorno es una línea, está claro, y podríamos trabajarlo en más de 3 dimensiones. Así que esto es simplemente una forma de expresarlo. Una superficie delta omega lo suficientemente suave. Suave, jóvenes, estamos pensando que no solamente es suave en general, sino puede ser suave por tramos. Y con segundas derivadas en omega. Es decir, esta función es continua, y aquí vamos a poner una coma, con sus primeras derivadas en esta región y con segundas derivadas en omega. Esta n que nosotros tenemos acá, esa n, pero lo voy a poner ahora como vector, no es otra cosa que la normal externa. Y cuando me refiero a normal me refiero al vector unitario, jóvenes. ¿Está claro? No voy a colocarlo. A la superficie. Es decir, externa a la superficie omega. Disculpen, no es omega, es su superficie. Es decir, a la frontera. Y estos alfa 1, alfa 2, alfa 2 pertenecen a los reales, tal que se va a cumplir la siguiente condición, que alfa 1 al cuadrado más alfa 2 al cuadrado es diferente de 0. Aquí nosotros vamos a considerar que nuestro x, nuestro punto x, lo pongo, lo voy a poner aquí a un costado. Nuestro punto x es igual
a un conjunto de variables. Es un conjunto de variables, está claro, es decir, no es una ecuación bi o tridimensional, puede ser de n dimensiones. N dimensiones y tenemos el operador como lo hemos definido anteriormente. Bien, entonces, esta es la ecuación diferencial. El método de la función de Green consiste en ¿qué? En cambiar esta f por la función delta. Entonces, el método de la función de Green consiste en resolver el problema auxiliar siguiente. L de G igual a menos delta de x sub 0, con x sub 0 que pertenece a omega, y alfa 1 de G más alfa 2 de la derivada normal de G. Todo esto evaluado en la frontera, igual a 0. ¿Está claro? Igual a 0. Y nosotros ya sabemos que esta es la función delta. No voy a poner sus propiedades acá. Entonces nosotros tenemos que resolver este problema y con ayuda de este problema vamos a poder solucionar el problema de arriba. Acá no hay absolutamente nada que ustedes no conozcan ya. ¿Está bien? Esto le vamos a llamar 2. Y aquí vamos a colocar una definición. La solución del problema 2, se denomina función de Green. Función de Green del problema 1. Función de Green del problema 1. Bien, entonces en ese consiste el método de la función de Green. Aquí vuelvo a repetir, no hay nada distinto a lo que ustedes ya conocen, a lo que ya se ha trabajado hasta el momento. Nosotros vamos a exigir de que esta función de Green, esta g, que es la función de Green, sea continua junto con sus primeras derivadas, menos en el punto x sub 0. ¿Está claro? Vamos a escribirlo mejor eso para que quede registrado. Vamos a exigir que la función de Green que va a ser esa g, que va a ser una función de x y de x sub 0, sea continua. Aquí entre paréntesis vamos a poner junto a sus primeras derivadas. En la región omega, pero en toda la región omega, jóvenes, ¿está claro? Y esto, excepto en el punto x sub 0. ¿Está bien? El punto x sub 0.
en el cual la función de Green, es decir, esta g de x sub 0, puede, no necesariamente, tener singularidad. Puede tener singularidad. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos. Entonces, supongamos que nosotros ya hemos resuelto este problema y hemos hallado la función de Green. ¿Está claro? Hemos resuelto este problema y hemos hallado la función de Green. Nosotros ya hemos visto anteriormente cómo solucionar los problemas y diferentes métodos para hallar la función de Green. Entonces vamos a suponer que lo hemos hecho. Entonces, asumamos que hemos hallado la función de Green. La función de Green. Entonces, para hallar la solución del problema 1, usamos la segunda fórmula de Green. La segunda fórmula de Green. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? ¿Cuál es la segunda fórmula de Green? La integral por esta región de B LU menos ULB de omega. Esto va a ser igual a la integral por la frontera de K B de U normal, la derivada normal, menos U de B normal de S. Esta es nuestra ecuación 3. Jóvenes, esta es la forma general que nosotros tuvimos la clase anterior. Y entonces aquí hacemos B igual a G. Jóvenes, con esto nosotros sabemos que vamos a obtener, ¿qué cosa? Vamos a obtener la tercera fórmula de Green. ¿Está bien? Y consideramos lo siguiente, que L de U es igual a f de x, L de G es igual a menos delta de x sub 0. Entonces vamos a obtener nosotros lo siguiente. Obtenemos lo siguiente. Aquí simplemente tenemos que reemplazar y tenemos la integral por esta región de BLU, pero LU es f de x y B es igual a G. Entonces tenemos f de x, G de x, x sub 0. Jóvenes, aquí le voy a poner, como estamos trabajando con variable x, voy a ponerle x, con d de x, donde esa x es, digamos, el volumen n-dimensional correspondiente. ¿Está claro? Esto, aquí nosotros vamos a tener más la integral por la región de u de x, delta de x, x sub 0, y esto es igual a la integral por la frontera de g de du de dn menos u de dg de dn.
esto por la frontera. Jóvenes, ¿hasta aquí está claro? Esta integral es esta que está acá. Esta integral es la que corresponde a esta que está acá. LB es delta. ¿Está bien? El menos, con este menos se hace más. Entonces, dado que nosotros sabemos que la integral a lo largo de la región de u de x delta x sub 0, este es igual a u de x sub 0, entonces obtenemos nosotros lo siguiente, que u de x0, es decir, esto que está acá, es igual a la integral por la frontera de k g derivada normal de u menos u derivada normal de g de ds menos la integral por toda la región de gx x sub 0 f de x de x. Jóvenes, y esa es la solución. Jóvenes, ¿ha quedado todo claro? Esta es, en esencia, la misma tercera fórmula de Green que obtuvimos antes. Sin embargo, estamos nosotros haciéndolo un poco más general. Lo obtuvimos nosotros para el operador de Laplace. Ahora tenemos, digamos, el operador de Laplace generalizado, que es un poco más amplio. ¿Está claro? Este es un poco más amplio, no es el mismo operador que teníamos antes. A ver, voy a escribirlo acá mejor. El LU en este caso, el LU en este caso es la divergencia de K gradiente de U. ¿Está bien? Menos QU. Eso es lo que nosotros tenemos en este caso, con lo cual hemos obtenido estas fórmulas de Green, esta segunda fórmula de Green. Jóvenes, ¿tienen alguna pregunta? Ninguna. Esto que está aquí lo voy a mejor poner en la diapositiva anterior. Tiene más sentido que esté acá, para recordar qué cosa es L. Bien, entonces asumo que todo hasta el momento está claro. Voy a copiar esto al otro lado. Para poder ver qué es lo que pasa. Entonces, esta es la solución. ¿Está claro? Esta es la solución. De esta fórmula obtenemos A la solución del problema de Dirichlet. En este caso, lo obtenemos si es que nosotros tenemos que alfa 1 es igual a 1, alfa 2 es igual a 0, G evaluado en la frontera es igual a 0 y U evaluado en la frontera es igual a G. Jóvenes, creo que esto voy a hacerlo de la siguiente manera. Vamos, para que esto pueda quedar más claro para todos ustedes, voy a copiar el problema original.
Voy a copiar el problema original, que es 1. Lo vamos a copiar por acá, para tener en cuenta a qué nos estamos refiriendo. Entonces, cuando solucionamos este problema con estas condiciones, alfa 1 es igual a 1, alfa 2 es igual a 0, es decir, esto no está, y tenemos que u en la frontera es igual a g, justamente u en la frontera es igual a g, es lo que nos está diciendo esta condición. Esto, g evaluado en la frontera es igual a 0, es decir, este g evaluado en la frontera nos va a dar 0, aquí esto nos va a dar 0, vamos a obtener nosotros la solución. Entonces la solución en este caso va a tener la siguiente forma: u en x0 es igual a menos, jóvenes, esto es igual a 0, está claro, así que nos queda solamente esto, es menos la integral por d omega por la frontera de k g, porque la derivada, ¿está bien? A ver, tenemos porque u es igual a g, derivada normal de la función de Green, todo esto en la frontera, menos la integral por toda la región de la función de Green x, x sub 0 por f de x d de x. Jóvenes, y esta es la solución para el problema de Dirichlet. Veamos ahora B. Obtenemos la solución del problema de Newman para el caso que tengamos alfa 1 igual a 0, alfa 2 igual a 1, la derivada normal de g evaluado en la frontera es igual a 0 y la derivada normal de u evaluado en la frontera, esto es igual a g. En este caso obtenemos la solución de la siguiente forma: u de x0 es igual a la integral en la frontera. Jóvenes, aquí tenemos de que esto es igual a 0 ahora, entonces solo nos queda esto, y esta derivada normal es igual a g, significa nos queda k g, vamos a poner g, y esta g de x, x sub 0 de ds menos la integral por la región g x, x sub 0 f de x d de x. Entonces, jóvenes, nosotros tenemos la solución para el problema de Dirichlet, para el problema de Newman, y este es para el problema de Robin, que es la combinación de ambos. Hasta aquí, jóvenes, ¿tienen alguna pregunta? Bien, la interpretación física, a ver, vamos a hacer aquí un pequeño paréntesis, disculpen, un pequeño paréntesis aquí, y vamos a ponerlo esto como una observación. Físicamente, esta parte, la integral de por toda la región de gx, x sub 0, f de x, d de x, nos está implicando en que la parte derecha de la ecuación, está claro, en todo caso esta parte, se toma como una perturbación inicial del sistema, es decir, esta f
se toma como una perturbación inicial del sistema y se desarrolla un conjunto continuo de fuentes, es decir, vamos a considerar que esta F es un conjunto continuo de fuentes puntuales que están distribuidos por toda la región omega. Entonces, se halla la desviación para cada una de esas fuentes puntuales y después se suman. ¿Está claro? Se halla el efecto de cada una de las fuentes puntuales y después se suman. Entonces, ese es el sentido físico que tiene este término. Jóvenes, ¿tienen alguna pregunta? Me preguntan si el X sub 0 debe de estar en omega. Sí, en principio el X sub 0 tiene que estar dentro de omega. Todo es dentro de omega, ¿está claro? Porque si está fuera de omega, entonces simplemente nos da 0 por las propiedades de la función delta. Bien, vamos a ver un ejemplo. ¿Se acuerdan de que clases anteriores, cuando vimos el método de imágenes, quedó un ejemplo pendiente? Era este. ¿Está bien? Este ejemplo, para poder solucionarlo, necesito las fórmulas de Green. ¿Está bien? Necesito las fórmulas de Green. Nos dicen, hallar el campo creado en el semiespacio superior, z mayor que 0, es decir, nosotros tenemos aquí z mayor que 0, por un plano conductor en el cual está distribuido un potencial con esta función. ¿Está claro? Tal que esa función tiende a 0. Esto significa que es una función decreciente y que crece más lentamente que esto que está aquí. Y si crece más lentamente que esto que está aquí, cuando esto tiende al infinito, todo esto va a tender a 0. Eso es lo que nos está indicando esta relación. Entonces, lo que nos piden es resolver la ecuación de Laplace con esta condición de contorno y con esta otra que es una condición, digamos, natural, de que el campo tiende a 0 en el infinito. Entonces, eso es lo que nos están pidiendo. Para solucionarlo, usemos la tercera fórmula de Green. Jóvenes, tengan en cuenta que la tercera fórmula de Green es esta, solo que en este caso estamos reemplazándola para el operador de Laplace. Y en ese caso vamos a tener lo siguiente. Pero la tercera fórmula de Green a ver, aquí vamos a tener lo siguiente, donde la solución fundamental es la función de Green, que ya hemos visto, el 1 sobre R, pero vamos a poner simplemente la función de Green, considerando la región una semiesfera con centro en el origen, y radio R. Jóvenes, cuando nosotros queremos el semiplano superior, lo que nosotros vamos a tener aquí, a ver, vamos a ver, hacer un pequeño dibujo. ¿Dónde está? Acá. Necesito esto.
A ver, vamos a ver. Tenemos aquí una semisfera. Voy a... a ver. Vamos a ver si es que esto... A ver, un momentito. Ajá. Entonces nosotros tenemos esto, jóvenes. Tenemos nuestra semiesfera superior. ¿Está claro? Esto está en un plano. Este es un plano. Tenemos nosotros, adicionalmente, aquí vamos a trazar un eje. ¿Está claro? De tal forma que esto es R y esto es R. Entonces nosotros tenemos que nuestra región es esta esfera. Después vamos a hacer que este R tiende al infinito. Y cuando R tiende al infinito, vamos a tener todo el espacio que está por encima de este plano que está acá. ¿Está claro? Todo el espacio que está por encima del plano. Entonces, este es el esquema que nosotros estamos utilizando. Vamos a ponerlo un poco más al costado. Listo. Entonces, utilizando la tercera fórmula de Green, nosotros vamos a tener que U evaluar en un punto M va a ser igual a menos integral F evaluar en un punto P D, y aquí vamos a tener G, P, M. Con respecto, esta es la derivada normal, entonces es la derivada con respecto a la normal en el punto P. Aquí la normal, jóvenes, la normal nosotros vamos a considerarla que es un vector ahí, esa es la normal, ¿está claro? Es un normal exterior a la superficie, superficie de la región. Bien, esto multiplicado por ds sub p. De nuevo, tenemos que es la región que está ahí. Esto, vamos a verlo, un momentito. Aquí, a ver, voy a poner UR, en un momento explico qué es lo que significa, más la integral, y aquí tenemos sumatoria, R, sigma R, un medio, ya hemos mencionado anteriormente qué significa eso, G de P, M, derivada de U, evaluado en P, con respecto a la normal, menos U evaluado en P, derivada normal de la función de Green, derivada normal de la función de Green, y todo esto por DSP. ¿Está bien? Aquí nosotros tenemos de que este U de R es un círculo con centro en el origen y radio R. Y el radio R. Esto, jóvenes, es la esfera. ¿Está bien? Es esta región. Entonces, esto es lo que nosotros tenemos con respecto a la tercera fórmula de Green. Entonces, analicemos los límites cuando nuestro radio tiende al más infinito. Entonces, eso es lo que nosotros debemos de analizar ahora para ver qué es lo que pasa con estas regiones. ¿Está bien? Entonces, vamos a trabajar independientemente cada una de ellas. Bien. Entonces, tenemos lo siguiente. El límite, cuando R tiende al más infinito, de la integral por esta esfera, o esta semiesfera, del radio R, aquí tenemos G, función de Green evaluada en P y M,
derivada normal de U en P menos UP derivada G de PM, o sea, es la derivada normal, y DSP. Jóvenes, esto, aquí hay que tener en cuenta lo siguiente. Nos estamos refiriendo, ¿por qué ponemos los índices P? ¿Por qué ponemos los índices P? Los índices P los ponemos, los índices P los colocamos porque nosotros los estamos derivando con respecto a las coordenadas de P. ¿Está claro? Todo es con respecto a las coordenadas de P. Eso hay que tenerlo en cuenta. Entonces, estos jóvenes, hay que ver lo siguiente. Si R tiende al infinito, esto va a tender a 0. ¿Está claro? Esto va a tender a 0. Y si R tiende al infinito, esto también tiende a 0. Significa que todo esto tiende a 0. Eso simplemente es por nuestras condiciones naturales que tiene el problema. ¿Está claro? Las condiciones naturales que tiene el problema. Después, el otro límite. El límite, cuando R tiende al más infinito, de la otra integral que es a lo largo de esta UR. Aquí vamos a tener f de P derivada normal de G NP y DSP. Esto va a tender a una integral por todo el plano. El plano es R al cuadrado de FP derivada G P M con respecto a la normal DSP. Esta integral converge, jóvenes, en el infinito. Esta integral converge en el infinito debido a que la función f y la función g son funciones regulares. Es decir, tenemos que exigir de que estas funciones permitan la convergencia, si no, no existe solución. En este caso en particular, hay que tener en cuenta lo siguiente. Ya nosotros lo que tenemos aquí es un plano. Tenemos un plano. Por lo tanto, la normal está dirigida a lo largo del eje Z. ¿Está claro? Vamos a considerar que es el plano XY y la normal está dirigida a lo largo del eje Z. Es decir, aquí vamos a ponerlo así, para que quede claro. Entonces, nosotros podemos hacer lo siguiente para calcular esta integral. Entonces, jóvenes, solo nos está quedando esta integral porque esto se hizo 0. Entonces vamos a tener nosotros lo siguiente, que u de x, y, z es igual a la integral de menos infinito hasta más infinito, integral de menos infinito hasta más infinito, de la derivada de la función de Green con respecto a la normal, pero en este caso vamos a poner un z'. ¿Está bien? Evaluado todo esto, cuando z' es igual a 0, es decir, en el plano, por f de x', y', de x', de y'. Aquí, jóvenes, hay que tener en cuenta que M va a ser el punto X, Y, Z y P es el punto X', Y', Z'. Entonces, a ver, ¿qué es lo que está mal? A ver, ahí alguien me está comentando que está mal. ¿Qué es lo que está mal, jóvenes? Si me puede hacer la corrección, por favor, si me he equivocado en algo.
allá. Entonces, bien, si me he equivocado, por favor me lo confirman, ya. Si no, ya. Bien. Entonces ya, no, así que entonces continuamos, jóvenes, continuamos. Entonces vamos a hallar la derivada de la función green con respecto a esta variable. Vamos a hallar esto. ¿Está bien? Para hallar eso nosotros tenemos la derivada de la función de green con respecto a z' evaluado en z' igual a 0. Esto va a ser igual a menos 1 sobre 4pi. Y aquí vamos a tener lo siguiente. Es una expresión un poquito larga. Vamos a poner z' menos z. Aquí tenemos x' menos x al cuadrado más y' menos y al cuadrado más z' menos z al cuadrado, y todo esto a la 3 medios. Menos, vamos a tener prácticamente lo mismo, así que voy a copiarlo. Aquí la única diferencia va a ser que en vez de menos va a ser más. En vez de menos va a ser más. Y todo esto evaluado en z' igual a 0. Esto nos va a dar. Simplemente nos va a dar z sobre lo que está abajo. Pero vamos a ponerlo aquí, vamos a escribirlo mejor. 2pi que multiplica a x' menos x al cuadrado más y' menos y al cuadrado más z al cuadrado, y todo esto a la 3 medios. ¿Está bien? Todo eso a la 3 medios. Entonces nosotros aquí, jóvenes, hemos utilizado la función de Green fundamental, que es 1 sobre 4pi por 1 sobre r. Está claro, lo que habíamos hallado antes. Por lo tanto, reemplazando esto acá, obtenemos de que nuestra u de x, y, z va a ser igual. El z lo colocamos aquí y estoy integrando con respecto a x y y, así que no se afecta en nada. ¿Está bien? El z sobre 2pi puede salir. Z sobre 2 veces pi. Y aquí tenemos una integral doble, desde menos infinito hasta más infinito, f de x por esto. Entonces tenemos f de x, de x', y', de x', de y', todo esto dividido sobre lo que tenemos aquí abajo, que es x menos x' al cuadrado más, lo estoy poniendo, bueno, y' menos y al cuadrado, no importa el orden, jóvenes, porque está al cuadrado, esto a la 3 medios. Sin embargo, este prima, vamos a moverlo acá. Bien, entonces esa es la respuesta para los z que son mayores a 0. Jóvenes, ¿quedó claro cómo hemos resuelto el problema? ¿Alguna pregunta? Bien, aquí hemos mencionado, jóvenes, que usamos la solución fundamental. Simplemente para recordar, nosotros tenemos que, para el plano, ¿está bien? Para el plano,
nosotros tenemos que la solución fundamental, o en todo caso, a ver, esto es mejor, en el semi-espacio superior del método de las imágenes obtenemos, esto ya lo hemos hecho antes, jóvenes, solamente quiero escribirlo aquí para que quede constancia. G, un m sub 0, no es otra cosa que 1 sobre 4pi r m sub 0 menos 1 sobre 4pi. Aquí nosotros tenemos r m, disculpen jóvenes, m1 m sub 0. ¿Está bien? Aquí, bueno, vamos a hacer el dibujo, creo, para que quede un poquito más claro. Nosotros teníamos lo siguiente: x, y, z. Teníamos por aquí el punto M, que es donde está bien, el punto M. Por acá tenemos el punto, un momentito, disculpen jóvenes, ahora sí, acá tenemos el punto M, aquí tenemos el punto M sub 0, y nosotros lo que hacíamos era trazar la imagen. Vamos a trazar una línea aquí delgadita, vamos a ver la imagen. Aquí nosotros vamos a tener el punto M1 y vamos a tener de que la función de Green se halla de esa manera. ¿Está claro? Si nosotros, en vez de tener un semiespacio, si en lugar de tener un semiespacio tenemos un semiplano, ¿está claro? Entonces, en el caso bidimensional, nosotros teníamos lo siguiente: G, M sub 0, esto es igual a 1 sobre 2 veces pi, en este caso, logaritmo natural de 1 sobre r m sub 0 menos 1 sobre 2 pi, logaritmo natural de 1 sobre r m1 m sub 0. ¿Está bien? Y entonces esto es lo que nosotros teníamos en este caso. Esto es lo que hemos utilizado y esto es lo que hemos derivado y hemos obtenido esto que está acá. ¿Está bien? Vamos a ver el mismo problema, un problema parecido, pero en el caso bidimensional. Resolver el problema de Dirichlet para la ecuación de Laplace en el semiplano. ¿Eso qué significa? Nos están pidiendo que solucionemos esta ecuación. Nabla al cuadrado de u igual a 0, digamos para y mayor que 0, y el x que está entre menos infinito y el más infinito, y que u en x, 0 es igual a un f de x en la misma región de definición. Entonces, estos jóvenes es lo que nosotros tenemos. ¿Cómo lo solucionamos? Vemos el caso anterior y vamos a hacer lo siguiente, es decir, escribimos esto, vamos a coger el límite cuando esto tiende al infinito, y esto tiende al infinito, esto se va a hacer 0 por las mismas razones, ¿está claro? Por lo tanto, solamente nos va a quedar esto que está acá.
¿Está claro? Solamente nos va a quedar esta parte que está acá. Entonces nosotros vamos a tener aquí lo siguiente. Vamos a tener entonces que su solución va a ser, a ver, vamos a poner, su solución será, y va a ser u de x, y, va a ser igual a la integral desde menos infinito hasta más infinito de f, vamos a ponerle de un t, aquí vamos a poner de g, de s, evaluado en s igual a 0, de t. Jóvenes, aquí es necesario tener en cuenta que estamos nosotros considerando de que el punto M, en todo caso con respecto al cual estamos integrando, un momentito, uno tiene coordenadas x, y, está bien, uno tiene coordenadas x, y, que este va a ser el punto M, y el punto, el m sub 0, en todo caso con respecto al cual nosotros integramos, esto va a tener coordenadas, ¿dónde está? Coordenadas PS, ¿está bien? Coordenadas PS. Bien, entonces vamos a ver qué es lo que tenemos en este caso. Tenemos que hallar esta derivada. Entonces nosotros vamos a tener que la derivada de g con respecto a s evaluado en s igual a 0, hay que actuar de la misma forma que acá, ¿está claro? Entonces nosotros vamos a tener lo siguiente, vamos a tener aquí esto, el 1 sobre 2pi lo vamos a sacar y tenemos la derivada. Fíjense, tenemos que derivar a ambas partes. La derivada con respecto a s de, vamos a poner logaritmo natural de 1 sobre, y aquí vamos a poner, en este caso es x, un momentito, en este caso es t menos x al cuadrado más s menos y al cuadrado, ¿está claro? Y todo esto a la 1 medio, y arriba simplemente tenemos este 1, ¿está bien? Tenemos este 1, esto menos el logaritmo natural de 1 sobre, y aquí vamos a tener t menos x al cuadrado más s más y al cuadrado. Esta es la integral que nosotros debemos de calcular. Esta es la integral que nosotros debemos de calcular. En este caso vamos a tener lo siguiente. La derivada del logaritmo es 1 sobre el argumento. Entonces vamos a tener, digamos, 1 sobre 2pi que multiplica a 1 sobre r. Y después por la derivada de esto que está acá. ¿Está bien? La derivada de esto que está acá. Entonces al momento que nosotros calculamos esa derivada, lo que vamos a obtener finalmente, una vez voy a copiarlo, vamos a tener, de forma análoga que la anterior, vamos a tener un menos, pues vamos a ver, un momentito, vamos a tener un y sobre pi que multiplica, en este caso nosotros obtuvimos entre 3 medios, en el caso siguiente, como es logaritmo,
vamos a obtener solamente el mismo valor, multiplicado por 1 sobre, disculpen, 1 sobre, y aquí vamos a tener t menos x al cuadrado más y al cuadrado. Eso es lo que nosotros vamos a obtener en este caso. Entonces, reemplazando acá, eso porque estamos evaluando ya en s igual a 0, por si acaso. Entonces, reemplazando, nosotros vamos a obtener que la solución de este problema es la siguiente. U de x, y va a ser igual a y sobre pi, la integral desde menos infinito hasta más infinito de f de t sobre t menos x al cuadrado más y al cuadrado de dt. Jóvenes, esta expresión, tanto como la anterior como esta, ya nos pueden a nosotros servir como fórmulas para solucionar problemas parecidos. ¿Está claro? Como fórmulas para solucionar problemas parecidos. Entonces, vamos a copiarlos al otro lado, cosa que vamos a tenerlas siempre para poder utilizarlas de consulta. ¿Está claro? Las dos expresiones que hemos obtenido. Estas dos expresiones las vamos a tener en un rincón por acá, un poco más chiquito. Vamos a tenerlas ambas en un rincón para tenerlas de consulta dependiendo del problema que nos toque resolver. ¿Está bien? Bien. Entonces veamos un ejemplo. Por ejemplo. Veamos un ejemplo. Nos piden hallar la función armónica, u de x, y en el semiplano y mayor que 0, si se sabe que esta función armónica en y igual a 0 es igual a x sobre x cuadrado más 1. Entonces nosotros tenemos ese problema. Este problema, jóvenes, no es otro que este problema que está acá. Nos dicen es armónica, y mayor que 0, significa que en al cuadrado de u es igual a 0, es una ecuación de Laplace. Y nos están dando el valor inicial, es decir, es un problema de Dirichlet. Podemos utilizar directamente la fórmula. Podemos usar directamente la fórmula. ¿Está bien? Entonces, solución. La solución o la respuesta la hallamos calculando la siguiente integral. Y vamos a tener nosotros lo siguiente. U de x, y, vamos a utilizar esta expresión. Por lo tanto tenemos es igual a y sobre pi, integral de menos infinito hasta más infinito. Y aquí nosotros tenemos que reemplazar esto, pero no es f de x, sino es f de t. Entonces vamos a tener nosotros aquí t que divide a t al cuadrado más 1
t al cuadrado más 1 y que multiplica a lo que está acá, t al cuadrado o t menos x al cuadrado más y al cuadrado. Y todo esto de dt. Esa, jóvenes, es la integral que tenemos que calcular para resolver este problema. ¿Está claro? Entonces, aquí tenemos de nuevo una ventaja porque tenemos expresiones que ya conocemos. Bien, para resolver esto, ¿no? Es más sencillo usando residuos, que significa que nosotros tenemos que esta integral que va desde menos infinito hasta más infinito de t de dt, esto ya lo dejo también para que ustedes lo cortejen, y aquí tenemos 1 más t al cuadrado, y aquí tenemos t menos x al cuadrado más y al cuadrado. Esto va a ser igual a 2pi i por el residuo de f evaluado en i más el residuo de f evaluado en x más y. Jóvenes, estos son los puntos singulares que aparecen de estas dos partes inferiores cuando esto lo pasamos a variable compleja. ¿Está claro? Aquí hay que tener en cuenta donde nuestra función f de z es igual a 1 sobre esa expresión que está abajo, 1 más z al cuadrado, y tenemos aquí z menos x al cuadrado más y al cuadrado. Entonces los puntos singulares se encuentran esto igualando a 0, esto igualando a 0. De esto igualando a 0 obtenemos el i, que es el único que está en el semiespacio superior que necesitamos. Aquí encontramos x más y. Entonces, calculando los restos, nosotros vamos a tener que el resto de f evaluado en i va a ser igual a 1 sobre 2 cuando es i al cuadrado es menos 1. ¿Está bien? A ver, entonces aquí vamos a tener i menos x al cuadrado más y al cuadrado. Y el otro resto, x más y, va a ser igual a x más y sobre 2y, 1 más x más y al cuadrado. Una vez que se reemplaza, reemplazando, obtenemos. Jóvenes, los dejo a ustedes que verifiquen los cálculos, por favor. Vamos a obtener en este caso que u de xy es igual a x sobre x cuadrado más 1 más y al cuadrado. Una vez que reemplazan, operan, se va a obtener este resultado, jóvenes. ¿Quedó entendido? ¿Quedó entendido, jóvenes? Bien, veamos otro ejemplo. Veamos otro ejemplo. Aquí
seguimos con nuestras fórmulas aquí a un costado, simplemente para tenerlos en cuenta. Ejemplo. Hallar la solución del problema de Dirichlet. Y tenemos el siguiente problema. Nabla al cuadrado de u es igual a 0. Tenemos menos infinito, en este caso es xy. Y vamos a tener para z mayor que 0, es decir, el semiespacio superior, u evaluado en z igual a 0, va a ser igual a un coseno de x por un coseno de y. Y aquí en la misma región de definición de x y y. Ese es el problema. Entonces, solución. La función buscada se halla con la fórmula. ¿Qué fórmula, jóvenes? En este caso. En este caso. Entonces vamos a tener nosotros de que u de x, y, z es igual a z sobre 2 veces pi. Tenemos una integral doble desde menos infinito hasta más infinito del coseno. Aquí vamos a hacer lo siguiente. El coseno, vamos a poner un coseno de psi, coseno de eta, de psi, de eta. Este psi es el x', el eta es el y'. Sobre, y vamos a tener psi menos x al cuadrado más eta menos y al cuadrado. Este cuadrado tiene que estar afuera, disculpen. Al cuadrado y más z al cuadrado. Todo esto a la 3 medios. Bien, esa es la ecuación que nosotros debemos de resolver. Jóvenes, de aquí solo nos queda integrar. Hay que tener en cuenta de que tienen que integrar mucho. ¿Está claro? Tienen que integrar mucho a lo largo de este curso. Así que por favor tienen que seguir practicando sus métodos de integración. Para integrar esto vamos a hacer el siguiente cambio de variables. Hagamos el cambio de variable siguiente. Vamos a poner que psi menos x es igual a un u y eta menos y es igual a un b. En ese caso, nosotros vamos a tener lo siguiente. U de x, y, z va a ser igual a z sobre 2 veces pi. Tenemos esta doble integral desde menos infinito hasta más infinito. Vamos a tener coseno de u más x por el coseno de, y aquí tenemos b más y, por d de u, d de b, todo esto sobre, aquí el objetivo es simplificar lo que está abajo, u al cuadrado más b al cuadrado más z al cuadrado, todo esto a la 3 medios. Esto, jóvenes, es igual a lo siguiente. Vamos a escribirlo aquí abajo, igual a z sobre 2 veces pi, integral desde menos infinito hasta más infinito. Vamos a tener de nuevo aquí abajo lo mismo, pero arriba vamos a expresarlo, vamos a expandir cada uno de estos. Y tenemos lo siguiente. Aquí vamos a tener coseno de u por el coseno de x menos el seno de u por el seno de x multiplicado por el coseno de b
por el coseno de y menos el seno de b por el seno de y. Y todo esto por du y db. ¿Está bien? Esto vamos a alargarlo un poquito. Y tenemos abajo, vamos a tener lo mismo que está acá. Lo copio simplemente. Esto no cambia en nada. Bien, eso es lo que nosotros tenemos acá. Me falta algo. Me falta el du db. Listo. Esto es igual a z sobre 2 veces pi. Esta integral, antes de poner la integral doble, vamos a ver lo siguiente. Acuérdense que anteriormente nosotros hemos trabajado con integrales de este tipo. Y algunas de estas integrales se van a ir debido a que aquí tengo menos infinito hasta más infinito. Esto es en principio una función par, no cambia de signo. Entonces las funciones, todo lo que son funciones impares, va a ser igual a 0. ¿Está claro? Es decir, todos los que tiene a los senos. Por lo tanto, solo nos va a quedar los productos de cosenos. Ahora, la integral es con respecto a u y b. Y tengo el producto, este producto, por este producto. Todo lo demás va a ser 0. Coseno de y no depende de u y b. Coseno de x no depende de u y b. Por lo tanto, aquí podemos escribir coseno de x por el coseno de y. Integral desde menos infinito hasta más infinito. Y vamos a tener el coseno de u por el coseno de b dividido sobre lo que está abajo. Si no podemos nosotros cambiarlo, es lo que es el valor que está, dividido sobre esto, y todo esto multiplicado con respecto a u y con respecto a b. Esa es la integral que nosotros tenemos. ¿Está bien? Esa es la integral que nosotros tenemos y debemos de calcularlo. Bien, centrémonos en la integral. Centrémonos en la integral. Solamente eso. Eso es lo que nos interesa ahorita. A esta integral le voy a llamar i. Esa es la integral. Esto va a ser igual. Vamos a integrar desde menos infinito hasta más infinito. Y vamos a tener ese coseno de u y b. Vamos a ponerlo de la siguiente forma. Como coseno de u más b por el seno de más el seno de u. Disculpen, jóvenes. Más el seno de u por el seno de b. Lo único que hemos hecho, jóvenes, ahí es aplicar la regla de la suma de cosenos pero inversa, o el coseno de la suma pero inversa, sobre lo que tenemos abajo. Sobre lo que tenemos abajo. ¿Está bien? Sobre eso. Y el du y db también siguen estando por acá. Esto va a ser igual. Esto va a ser igual. De nuevo, esta parte, jóvenes, se va. Esta parte se va. ¿Está bien? Entonces aquí nosotros tenemos simplemente que es la integral desde menos infinito hasta más infinito del coseno de u por el coseno de b. Y aquí sobre esto que está acá, sobre esto que está acá, vamos a moverlo un poquito, centrarlo. Uy, disculpen, jóvenes. Bien, esto es así. du db, du db, y eso es lo que tenemos que calcular. ¿Está bien? Eso es lo que tenemos que calcular. Ahora acá hacemos un siguiente cambio de variable, que p
es igual a 1 sobre raíz de 2 u más b. Q es igual a 1 sobre raíz de 2 u menos b. ¿Está bien? Todo esto, jóvenes, es para seguir reduciendo. ¿Está claro? Es para seguir reduciendo. Esto, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos haciendo un giro de 45 grados en el plano V. ¿Está claro? Estamos realizando un giro en el plano V de 45 grados en forma antihoraria. Entonces nosotros vamos a tener que esta integral va a ser integral desde menos infinito hasta más infinito, se va a convertir en la siguiente: el coseno de raíz de 2p sobre, aquí tenemos p cuadrado más q al cuadrado más z al cuadrado a la 3 medios de q de p. Esto es igual, vamos ya a comenzar a integrar. Lo que hemos hecho, jóvenes, es que estamos separando, ¿se dan cuenta? Estamos separando. Aquí yo no puedo separar y decir integral de esto por integral de esto, pero aquí sí puedo hacerlo. Y vamos a tener la integral desde menos infinito hasta más infinito del coseno de la raíz de 2p de dp por la integral desde menos infinito hasta más infinito de dq sobre lo que tenemos aquí abajo. Sobre lo que tenemos aquí abajo. Bien, entonces tenemos dos integrales. Vamos a ver con esta segunda integral. Le vamos a llamar I1. Esta integral es la integral desde menos infinito hasta más infinito de esta expresión que está acá, es decir, de q dividido sobre p cuadrado más q al cuadrado más z al cuadrado a la 3 medios. Esto es, a ver, aquí nosotros vamos a hacer el siguiente cambio de variable. Vamos a decir que q es igual a raíz cuadrada de p cuadrado más q al cuadrado. Es decir, nosotros vamos a tener esto, tangente de un valor t. ¿Está bien? Tangente de un valor t. Si nosotros tenemos esto, entonces vamos a tener que este J1 va a ser la integral desde pi medios, menos pi medios hasta pi medios, del valor absoluto del coseno de esa nueva variable t hasta una variable t hasta sobre p cuadrado más z al cuadrado de dt. Y esto es igual a 2 sobre p cuadrado más z al cuadrado. ¿Está bien? Entonces, nosotros vamos a tener de que este y que nos queda, este y, va a ser igual a 2 integral desde menos infinito hasta más infinito coseno de raíz de 2p sobre p cuadrado más z al cuadrado de dp. ¿Está bien? A ver, ¿cuál es la consulta que hay sobre que volví a lo anterior? No entiendo. Estoy integrando el mismo problema. ¿Está claro? Aquí es, simplemente estoy mostrándole diferentes pasos para esta integración. En la segunda fila, acá, fíjate cómo está aquí y cómo está
acá. No es exactamente lo mismo, está claro, es solamente esto. Y aquí hay que tener en cuenta que las variables están más simples, está claro. Sí, se parece mucho, jóvenes, pero esto es un poco más sencillo que integrar que el anterior. Entonces acá, usando restos, nosotros vamos a tener que esta integral va a ser igual a 2 veces la parte real de menos infinito hasta más infinito. Cuando tenemos coseno se acostumbra a poner la raíz, el exponencial sobre p cuadrado más z al cuadrado de dp. Esto va a ser igual a 4pi y el resto de e a la i raíz de 2p sobre p cuadrado más z al cuadrado. Esto, jóvenes, evaluado en p igual a zi, que es cuando se hace cero la parte que está abajo. Esto es igual a 4pi y e a la menos z raíz de z, o disculpen, raíz de 2 sobre esto sobre 2zi, con lo cual nos sale 2pi sobre z e a la menos z raíz de 2. Entonces ya tenemos la integral. La integral es esto. Ahora, eso tenemos que reemplazarlo. Uy, ya me fui. Tenemos que reemplazarlo acá. Entonces fíjense de que aparece al otro lado un 2pi sobre z. Con este 2pi sobre z se va a ir coseno de x y y solo nos va a quedar la otra parte del exponente. ¿Está claro? Entonces la respuesta, yo creo que puedo acomodarla por acá. ¿Está bien? La respuesta va a ser lo siguiente. Entonces tenemos que nuestro u de xy va a ser igual a e a la menos z raíz de 2 por el coseno de x y y, nada más, por el coseno de x, coseno de y. Esa es la respuesta, jóvenes. Entonces, fíjense de que en principio el problema, yo tengo ya la expresión para hallar su solución. Muy rápidamente ya sé cómo hallar la solución. Pero el cálculo puede ser algo, tal vez no muy complejo, pero sí laborioso. ¿Está bien? Sí, laborioso. Este problema, si lo resolvemos utilizando el método de Fourier, de separación de variables, nos va a salir por la forma en que está planteado, ¿está bien? Por la forma en que está planteado, nos va a salir mucho más rápido. ¿Está claro? Porque en la serie de Fourier solamente van a quedar aquellos que tienen coseno de x con el n igual a 1 y el n igual a 1 acá. Coseno de x y coseno de y lo único que nos quedaría por hallar, ¿qué cosa es? Es el coeficiente. Que el coeficiente en este caso, lo más seguro es que nos salga esto. Entonces, hay varios métodos para resolver el mismo problema. En algunos casos es más sencillo que en otros. Jóvenes, ¿tienen alguna pregunta?
A ver, un momentito. Esta fórmula que tenemos acá, a ver, sí, esta fórmula que tenemos aquí, vamos a copiarla de nuevo. Esta fórmula que tenemos acá se conoce como fórmula de Poisson. Se conoce como fórmula de Poisson. Entonces, se suele también trabajar o tener en cuenta lo siguiente. Dado que nosotros aquí vamos a tener y dividido sobre lo que tenemos ahí, jóvenes, t menos x al cuadrado más y al cuadrado, esto podemos decir que es la parte real de 1 sobre y por t menos z, donde z es igual a x más y. Entonces, la fórmula de Poisson, esta fórmula se puede reescribir de la siguiente manera, como u de z igual a la parte real de 1 sobre pi i, integral desde menos infinito hasta más infinito, u de t sobre t menos z de dt. ¿Está bien? Entonces, si nosotros tenemos el siguiente problema, nabla al cuadrado u igual a 0, con el desde menos infinito x más infinito y mayor que 0, y tenemos que el u evaluado en y igual a 0 igual a un r de x, con estos mismos límites, nosotros vamos a tener que su solución, está bien, su solución va a ser u de z igual a la parte real de 1 sobre pi i, integral desde menos infinito hasta más infinito, r de t de dt sobre t menos z. ¿Está bien? Entonces, en ocasiones es más fácil solucionar ese problema. Aquí hay que tener en cuenta que este r de z debe de cumplir que tiende a 0 cuando z tiende al infinito. ¿Está bien? Cuando z tiende al infinito. Y esta integral se puede tomar ya usando restos, y tenemos de que el u de z es igual a menos 2 veces la parte real, la sumatoria de la parte imaginaria de todos estos sigma k menores que 0, y aquí tenemos los residuos, sigma igual a sigma k r sigma sobre sigma menos z, es decir, el teorema del resto. ¿Está claro? Utilizando el teorema del resto. Esto, jóvenes, es una forma de resolver el problema un poco más sencillo. Bueno, jóvenes, esto queda aquí para que ustedes lo revisen. ¿Tienen alguna pregunta? Bien, jóvenes, si no hubiese preguntas, ahí quedamos el día de hoy. Muchas gracias.